Hola, soy Ricardo Bassano. En estos últimos días estaba de viaje familiar y me llegó un WhatsApp con un video relacionado con Migueles y el elevado del endeudamiento en la usina. Y me sentí como obligado a, cuando volviera del viaje, a presentar aclaraciones a los dichos de este periodista, porque no son ciertos. En ese video se pretende decir que hubo un elevado endeudamiento en la gestión de Migueles. Se habla de la luz más cara de la provincia, se habla de el fracaso de varios proyectos de su gestión y también hasta se lo pretende hacer responsable de la cuota capital que se cobra en algunas oportunidades en la usina. Y todo lo hace refiriéndose a que los números están en los balances, las memorias y balances de los ejercicios que condujo la cooperativa Migueles. Esos mismos balances yo los tengo acá en mi poder y los estuve analizando porque mi profesión ha sido siempre la de contador público nacional. Ahora estoy jubilado, pero durante casi 30 años, entre el año 84 y el año 2013, fui jefe del departamento contable de la Usina Popular Cooperativa. Por lo tanto, tengo conocimiento del tema y además he visto la gestión de varios consejos de administración, entre ellos el presidido por Martín Migueles. Cuando se habla de balances, el balance es un conjunto de cifras, cuadros, pero al principio tiene lo que se llama la memoria, que es la descripción detallada de el porqué de esos números. Y si uno analiza, por ejemplo, en distintos ejercicios, en el ejercicio 2005, por ejemplo, se habla de que la cooperativa tiene un retraso tarifario con tarifas congeladas desde el año 2001. Se habla también del crecimiento de la masa salarial debido a las convenciones colectivas paritarias, y también se habla del crecimiento enorme de los costos de los materiales eléctricos. Si uno toma otro ejercicio, por ahí el 2009, se habla nuevamente de que existe un retraso del tarifario del 40%, se habla de un aumento de los materiales eléctricos de un 450%, y se habla de un crecimiento de la masa salarial del 270%. Si uno agarra el balance del 2011, vuelve a repetirse la situación, se habla del retraso tarifario, se habla de que la masa salarial ha crecido hasta llegar al 80,78% de la base facturada, cuando históricamente ese concepto era el 43%. Es decir, todo esto que se explica en las memorias justifican el endeudamiento que se produce en la cooperativa. Al no tener una tarifa suficiente, se debe recurrir al endeudamiento con los proveedores o con los bancos para solucionar la situación. Bueno, por otro lado, se critica, luego de 10 años, balances que fueron confeccionados de acuerdo a la normativa contable vigente. Los mismos han sido auditados por auditores externos, que son independientes de la cooperativa. En su informe no han hecho ni observaciones ni salvedades. Además, cada balance cuenta anualmente con el informe del síndico, que es el principal representante de los asociados, y en todos los balances, si ustedes los leen, el síndico ha aconsejado aprobar a la Asamblea General Ordinaria dichos balances. A posteriori, esos mismos balances son enviados a los organismos de control como el INAC o personas jurídicas y nunca han sido observados. Por lo tanto, no tiene sentido que ahora se critique un balance de 10 años para atrás. En cuanto a la mención de que en Necochea se cobra la luz más cara de la provincia y se lo atribuye también al doctor Migueles, eso no es cierto, porque en Necochea se aplica el mismo cuadro tarifario que se aplica en todas las cooperativas que existen en la provincia y que es aprobado en forma periódica por un organismo que pertenece al Estado provincial. En cuanto a los proyectos
que encaró el doctor Migueles y que se dice que fracasaron, se trató de hacer un proyecto a largo plazo que incluía la prestación del servicio de telefonía, canales de televisión e internet, para lo cual la cooperativa debía contar con un financiamiento que podía provenir de los bancos, que dan créditos a tasas blandas, como por ejemplo el Banco Nación o el Banco Provincia, pero que por cuestiones políticas nunca le iban a prestar ese dinero a la cooperativa. Por lo tanto, en base a los consejos del departamento legal, se hizo una unión transitoria de empresas, conocida como UTE, con una proveedora de la fibra óptica a los efectos de poder llegar a los usuarios con ese servicio. Cuando Migueles dejó la cooperativa, el nuevo presidente, junto al Consejo de Administración, resuelve hacer un cambio en cuanto a cómo estaban encarados estos proyectos. Y directamente deja sin efecto lo relacionado con los canales de televisión, igualmente lo de telefonía, y con respecto a Internet, resuelve hacer un convenio con Claro y Telmex. Un convenio por una cifra que fue 5 millones de dólares en esa época, y que había sido desaconsejado por la totalidad de los funcionarios de la cooperativa, que presentaron un informe ante el Consejo de Administración, porque ese contrato era de imposible cumplimiento, presentando un proyecto alternativo. Como consecuencia de ese informe de los funcionarios, el contrato fue disuelto, fue anulado, y el presidente que había llevado adelante esta gestión renunció a la cooperativa. Por lo tanto, es falso también atribuir un fracaso a el doctor Migueles cuando lo que él había iniciado fue cambiado totalmente. Una de las pruebas de que este proyecto de Internet no fue un fracaso es que en la actualidad se sigue desarrollando con muy poco personal y muy poca inversión, pero a pesar de ello los últimos ejercicios ha dado superávit. Es decir, que si el Consejo hubiera incrementado la inversión en fibra óptica y hubiera quizás incrementado el personal para poder brindar el servicio a toda la población, podría haber sido mejor la situación actual. Pero igual es el único servicio que tiene la cooperativa que actualmente da superávit. Por último, también se lo pretende ser responsable al doctor Migueles de la cuota de capital. La cuota de capital es una institución que está establecida en la ley de cooperativas desde hace muchos años y fue sabiamente legislada por los legisladores de esa época, y que permite a las cooperativas, cuando pasan épocas donde la tarifa tiene carácter político, es decir, el gobierno no las incrementa, las congela por cuestiones políticas, para poder prestar el servicio, la cooperativa puede recurrir a la aplicación de la cuota capital pidiéndole a sus asociados que la aporten. Si no hubiera sido por la cuota capital, en la cooperativa eléctrica haría muchos años que no se hubiera podido prestar el servicio, porque la misma fue implementada por primera vez como consecuencia de que el gobierno de turno implementó el Plan Austral y determinó un congelamiento de tarifas en forma retroactiva. Por lo tanto, ya en ese año, que creo que fue en el año 1985, se comenzó a aplicar la cuota capital. Y se ha ido modificando, se ha incrementado o se ha disminuido de acuerdo a la situación del momento para poder continuar con el servicio. Y por último quería decirles que toda esta información que les he brindado no es una opinión, son datos que figuran en todos los balances de la cooperativa, en todos los registros contables de la cooperativa, en todos los informes y libros de la sociedad, y que pueden ser consultados por cualquier vecino simplemente dirigiéndose a la gerencia o al síndico que es su representante.